Un saludo especial a todos y cada una de las personas que se encuentran en sintonía de este conjunto de ponencias realizados por los estudiantes de la Universidad de Yacambú, quienes habla Pablo Gabriel Valderrama Esquivel, y el día de hoy vengo a presentar un poco mi experiencia investigativa, la cual consistió en indagar cuál sería la eficacia de la dosimetría penal en la prevención de los delitos de corrupción. Eh, en este sentido, el contexto de la investigación se ubica o pretende determinar cuál es la influencia o cuál viene a ser la eficacia de la penalidad en la prevención de estos delitos. Se entiende por penalidad, y ahí tenemos el concepto o la definición dada por Peña en el año 2010, en la imposición de una pena ante la presencia de los demás elementos del delito, que son la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, y la pena viene a ser entonces, estricto sensu, una restricción a un derecho fundamental, por ejemplo, la libertad. Se quería o se pretendía en estos 2 años de investigación y revisión de documentos saber hasta qué punto la penalidad viene a ejercer alguna influencia desde el punto de vista preventivo en la conciencia de los funcionarios públicos, de manera que se define la corrupción como el desvío en el uso o ejercicio de un poder conferido, sea en el ámbito público o privado, con el propósito de lograr un beneficio personal o de ciertos grupos, afectando el interés del bien común. De esta manera, los delitos contra la corrupción vienen establecidos en en la ley penal especial, la ley contra la corrupción del 2003, en la cual va a presentar todos y cada uno de sus tipos, y que viene a ser una revisión de la ley para la salvaguardia del patrimonio público. Entonces se intentaba saber hasta qué punto el legislador patrio vino a considerar los tipos penales y si la dosimetría penal viene a ser cambiada a propósito de este nuevo cuerpo legal, y si este cuerpo legal realmente ha tenido la eficacia que se esperaba. De manera que se plantearon un conjunto de objetivos, teniendo en cuenta que el objetivo general era analizar la eficacia de la dosimetría penal en la prevención de los delitos de corrupción. Se tenía una serie de objetivos específicos, los cuales eran comparar la penalidad venezolana con los delitos de corrupción de los dos países con mejores índices de percepción de la corrupción. En primer lugar se tenía el caso de Dinamarca, donde, por ejemplo, delitos como el soborno activo eran penados con una prisión no mayor a 3 años, mientras que la dosimetría venezolana para dicho delito va de 1 a 4 años, con una prisión y una multa del 50% del valor de la cosa dada o prometida. En el caso del soborno pasivo, en la legislación de Dinamarca viene a ser castigada con una prisión no mayor a 6 años, mientras que en Venezuela estamos hablando, en el caso de la demanda de dádivas, de 2 a 6 años de prisión y una multa del 50% de la cosa dada o prometida. También se tenía, por ejemplo, se habían indagado sobre otros delitos como el bloqueo de dinero o encubrimiento, que para la legislación de Dinamarca se castiga con 6 años de prisión, mientras que la legislación venezolana se tenía una dosimetría de 3 a 5 años de prisión, y la malversación y el peculado con una prisión no mayor de 6 años en el caso de Dinamarca, y en el caso de Venezuela una prisión no mayor de 1 a 3 años. De modo que, como se puede notar, la diferencia en las dosimetrías, al menos en relación entre Venezuela y Dinamarca, no era mucha, porque el índice de percepción de la corrupción, el cual es emitido por Transparencia Internacional, ubica a Dinamarca como el país con la mejor percepción hacia la transparencia, mientras que, como se sabe, Venezuela viene a ser el país con mayor índice de corrupción en todo el continente. De manera que esta primera parte o este primer objetivo buscaba responder a esta pregunta de, en relación a los países con mejores índices de percepción de la corrupción, las cuales eran esas penalidades, y si de esas penalidades había una cierta diferencia o una influencia en el caso de los funcionarios en Dinamarca y en el caso de los funcionarios venezolanos. En relación a Nueva Zelanda, se tuvo que en el soborno activo la prisión era no mayor a 7 años, mientras que en el caso venezolano iba de 1 a 4 años,
con una pena intermedia de 2 años y medio. El soborno pasivo, no mayor a 14 años en el caso de Nueva Zelanda, mientras que en el caso venezolano de una con prisión de 1 a 4 años, el bloqueo de dinero y encubrimiento con una prisión no mayor a 7 años, y en el caso venezolano, que sí posee este delito, una pena bastante elevada, que viene a ser entre 10 y 15 años de prisión. Eso sería para el primer objetivo que se establecía. Luego, se determinó que no necesariamente la penalidad, que por el hecho de que sea alta o baja, iba a influenciar en el comportamiento. De hecho, que eh, eh, países como Nueva Zelanda y en el mismo caso Dinamarca explican que más que el hecho de que exista una penalidad específica para los delitos, se trata más bien de la educación que se le da a los funcionarios. Luego se tenía que explicar las razones de hecho y de derecho que llevaron al legislador patrio a establecer las penas en los delitos tipificados en la ley contra la corrupción, y curiosamente, en este caso, se descubre que tanto para el legislador patrio, el momento de realizar un cambio en lo que fue la modificación de la ley contra la corrupción y la ley para la salvaguardia del patrimonio público del año 1982, prácticamente las dosimetrías de las penas vienen a ser una copia exacta de las penas que ya existían en el cuerpo legal que se abrogó a propósito de la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República. Y entre las razones de hecho y de derecho, existía en el legislador patrio la idea de una renovación constitucional, la cual llevaba una visión del derecho penal más humanista, que tiende a pensar que el reo tiene todo el derecho a redimirse, y por consiguiente las penas establecidas o la dosimetría penal establecida no debe ser aquella en la cual prácticamente se aniquila toda oportunidad del reo, o en este caso del delincuente, a redimirse o a redimir su conducta delictiva. Finalmente, el tercer objetivo que se exploró en la investigación era examinar el comportamiento delictivo de los funcionarios de la administración pública según los reportes del Ministerio Público luego de entrada en vigencia la Ley contra la Corrupción del 2003. Se analizaron los reportes emitidos por el Ministerio Público con la sorpresa de que desde ciertos años hacia acá el Ministerio Público no publica resultados en sus páginas oficiales. Por consiguiente, se acudió a fuentes secundarias y se determinó que en el caso en materia de corrupción, el Ministerio Público gobierna el desistimiento. Se han recibido denuncias a propósito de la ley contra la corrupción, la entrada en vigencia de la ley contra la corrupción. Sin embargo, el desistimiento viene a ser la norma y no la excepción. Entonces, en lo social, ¿cómo se justifica? Pretende ayudar a la sociedad venezolana a mejorar en la prevención de los delitos de corrupción. No es un problema que afecta al bien común, que no ayuda al progreso social y cuya comisión la resiente en los diferentes servicios públicos. En lo jurídico, desea generar esta investigación aportes significativos en materia penal, toda vez que desea, a partir de un estudio del derecho, comparando las penalidades vigentes en los países con mejores y peores índices de percepción de la corrupción. Y en lo académico, desea ofrecer las distintas casas de estudio enfocadas al estudio del derecho, y más particularmente aún al derecho penal, un soporte teórico y doctrinal y metodológico que fomente un estudio holístico de la corrupción bajo la comprensión de sus distintas aristas. Entre los hallazgos fundamentales que se tiene y las conclusiones de la investigación a las que se llegó, es que existen otros factores más allá de la persuasión de la pena, las cuales hacen a los funcionarios en países como Dinamarca y Nueva Zelanda se abstengan a cometer delitos de corrupción. Para el legislador patrio, las penas no merecían ser objeto de revisión en materia de corrupción, y por consiguiente lo que hicieron fue copiarlas en la ley que se estaba abrogando a propósito de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el sistema de controles impuesto por la Constitución y las leyes no erradica, sino que favorece la corrupción. Como sabemos perfectamente que el comportamiento del Ministerio Público es más bien a proteger a los funcionarios a los cuales se les acusa de cometer delitos de corrupción, una especie de camaradería entre el Estado y los distintos funcionarios. ¿Cuáles son las recomendaciones al Poder Ejecutivo Nacional, Regional y Municipal? A establecer controles que mejoren la supervisión del comportamiento de
los funcionarios públicos, evitando la discrecionalidad en el ejercicio de la función pública. El legislador venezolano mejorar y revisar las penalidades establecidas en la ley contra la corrupción, al Ministerio Público a ser más eficiente al momento de realizar las investigaciones, y en las instituciones educativas venezolanas que fomenten una educación según la transparencia y los valores éticos de todos y cada una de las personas que se educan. ¿Cuál fue el impacto en la comunidad, los aprendizajes obtenidos en el estudiante investigador y el aporte de su trabajo a su área de conocimiento? Considero que después de esta investigación mi visión sobre la corrupción ha cambiado y ha mejorado, y considero que esta investigación ofrece a todos los venezolanos un gran aporte en la medida que nos permite comprender por qué hoy por hoy Venezuela se convirtió en el país con el mayor índice de percepción de la corrupción, porque como sabemos es un fenómeno holístico y es un fenómeno que nos afecta a los derechos fundamentales de todos y cada uno de los venezolanos, y lo que ayude a su mejor comprensión ayudará a ofrecer desde esta arista una mejor solución a la problemática. Esto sería todo esta investigación. Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna duda, por favor comunicarse al correo pablogabrielval@gmail.com, y en cualquier duda relacionada con esta investigación pues se las responderé inmediatamente. Muchas gracias por su atención.